tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Hola, mi nombre es Leila Ramírez. Hola, soy Flavia Tomás. Hola, soy Renata. Hola, soy Rodrigo Bertis. Y yo soy Ailén Seña. Somos Palabra de Maestro. El 6 de marzo de 2020 se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Ante la llegada de este virus, el gobierno implementó una serie de políticas públicas y sanitarias para poder controlar el virus. Parte de esas medidas fueron el cierre de fronteras y la restricción de la aglomeración de personas en los aeropuertos, incremento progresivo de pruebas de descarte, tratamiento y seguimiento de las personas infectadas, el toque de queda y el aislamiento social obligatorio. Este último, nombrado por los Cruz como la Gran Cuarentena, fue anunciada el 15 de marzo e inició al día siguiente. Y aunque en un principio se estimaba que únicamente dure 15 días, esta se prolongó hasta el 1 de julio, durando así más de 100 días. Esta medida tomada por el presidente ocasionó cambios drásticos dentro de las familias peruanas. En el ámbito económico, el Estado empezó a repartir bonos, los cuales eran destinados a las clases sociales más bajas. Sin embargo, Diestra Figallo González menciona que estos no llegaban a todos los que lo necesitaban, mientras que sí llegaban a personas externas a este grupo, lo que generó problemas de subsistencia en los primeros. Yerina y Sánchez apoyan esta idea recalcando la mala gestión de los bonos, al igual que la de canastas básicas dadas por el gobierno, que presentaban problemas similares. Como dato adicional, todos los autores mencionados previamente difieren con respecto a la situación del país al comienzo de la pandemia. Mientras Diestra, Figallo y González mencionan que las medidas para frenar el avance de la pandemia y apoyar la economía fueron buenas, Yerina y Sánchez recalcan que existió una vulnerabilidad en la gestión de hospitales y servicios sanitarios para los planes de contingencia desarrollados, además de un mal manejo de los presupuestos en los gobiernos regionales. Por otro lado, la pandemia también afectó la salud mental de los ciudadanos, tanto adultos como adolescentes. Según Fernández y Carranza, 7 de cada 10 peruanos sufrían problemas de salud mental durante la pandemia. Lo mencionado anteriormente, los autores Lebón y Chekno coinciden, pues piensan que la situación que acontecía en el país trajo en los ciudadanos un sentimiento de desesperanza y desesperación, ya que no veían una solución a lo que acontecía. En términos generales, un problema que afectó mucho la salud mental de los ciudadanos fue el tema de lo económico, pues debido a la pandemia ocurrieron varios despidos y las personas que perdieron su trabajo o no tuvieron empleo empezaron a tener síntomas o sentimientos de desesperación y frustración. Otro factor que afectó a los ciudadanos en términos de salud mental fue en el tema educativo. Los adolescentes tuvieron que pasar de la presencialidad a la virtualidad, lo que generó en ellos un sentimiento de estrés, ansiedad y frustración, pues aquellos que tenían acceso a esta educación no les costaba mucho acostumbrarse, y aquellos que no tenían acceso a dicha educación también provocaba estos sentimientos de frustración y estrés. Respecto a los problemas educativos que fueron enfrentados durante la pandemia, según Ferreira y Hildebrand, uno de estos problemas fue la interrupción de las trayectorias educativas. Entre los jóvenes de 17 y 21 años hubo una menor transición hacia la educación superior. Todo ello se debió por motivos económicos, pero también por situaciones familiares o falta de interés. Los mismos autores señalan que no podemos hablar de todo eso como una deserción, ya que aquella decisión no era de su voluntad propia, sino que más bien se debía por causas más estructurales. Por otra parte, Ferrero y Hildebrand también nos dicen que hubo retos asociados al manejo de las emociones negativas y de frustración, ya que muchos estudiantes durante las clases y las evaluaciones virtuales tenían problemas de conexión, lo cual interrumpía su aprendizaje y desarrollo de sus clases. Según un informe del INEDU, ni bien apareció el primer caso de coronavirus en Perú, inmediatamente se reunieron con las universidades nacionales para tomar acciones acerca del ciclo 2021. De esta manera, el plan de acción fue empezar con clases virtuales de manera inmediata, a pesar de que había instituciones que se oponían. Una debilidad fue el cierre de las instituciones por confinamiento y la insuficiente intervención del Estado. En comparación a esta postura, Mesa y otros autores señalan que en el marco académico las medidas tomadas por parte del Estado
Una debilidad fue el cierre de las instituciones y la insuficiente presencia del Estado, ya que esta perjudicó y creó desigualdades educativas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias o estudiaste? Me llamo Diana Seña, tengo 25 años y estudio comunicación audiovisual. Marcela Núñez, tengo 23 años y estudié negocios internacionales. Sí me ayudó, entre comillas, ¿no? Con el tema de que pues, no perdía tanto tiempo yendo y viniendo. A mi familia sí le chocó porque estaba el tema del miedo. Mi padre pues como unos 3-4 meses estuvo paralizado. Mi hermana no pudo pasar, porque ella justo había terminado el colegio el año anterior y no pudo iniciar hasta dentro de un año después todavía el tema de sus estudios universitarios. Tuvo más contras, creo que Bueno, afectó en todos los ámbitos de mi vida en realidad, porque fue algo inesperado para todos. Así que afectó en mi convivencia con mis papás, porque no estamos acostumbrados a estar todos juntos todo el día, 24/7. Afectó en lo económico, por supuesto, y también en lo académico, ¿no? Porque tuvimos que adaptarnos a una nueva metodología de estudio que era virtual. No, continué estudiando, así que me tuve que adaptar al Zoom y a todo lo que implicaba la virtualidad, pero no dejé de estudiar. Sí, el último ciclo de mi instituto lo tuve vía virtual. Después el instituto tuvo también que dar la opción, tuvo que adaptarse y dar la opción de que nos podamos también titular de manera virtual, cosa que no había antes de la pandemia. Y el tema de mi titulación de técnico también lo tuve vía virtual, también lo terminé vía virtual y sustenté vía virtual. A mí personalmente sí me fue muy bien. Yo prefería el tema de las clases virtuales. Tenía compañeros que pues no les funcionaba, no les ayudaba, sentía que no podían prestar atención porque había demasiadas distracciones a su alrededor. A mí personalmente sí me fue bien. Creo que al final sí me terminé de adaptar a la virtualidad, pero diría que no aprendí tanto como aprendo presencialmente, ya que en el caso de mi carrera es muy presencial, porque hay que ver equipos, hay que ver armado, grabación, hay movimiento, y pues virtualmente es muy difícil hacerlo, y no es lo mismo armar un equipo por una foto que en presencial. Entonces creo que no aprendí tanto, pero sí logré adaptarme a la metodología de estudio, y en cuanto a mis compañeros creo que fue igual. Sí, claro, me afectó psicológicamente el cambio de presencial a virtual. Fue difícil para mí porque pues obviamente me generó mucho estrés, todo el contexto del Perú, digamos, también generaba o afectaba un poco en lo académico también, no saber cuándo iba a acabar, no saber si íbamos a volver o no íbamos a volver. Entonces creo que sí, me generó bastante estrés. Al inicio no lo sabía manejar, pero luego por el tiempo que llevamos en cuarentena al final me logré adaptar, pero sí fue difícil emocionalmente para mí también. Sí, en el caso de lo educativo y en general en realidad sí generó mucho estrés, más que nada porque pues estabas con las mismas personas, que no necesariamente porque son tu familia te llevas bien con tu familia, pero en este momento pues estábamos obligados a estar en casa con personas que no necesariamente pues vamos a congeniar siempre, y muchas veces surgían problemas y generaba este estrés, esta incomodidad, el hecho de estar viéndolo todos los días, y en eso quiera uno o no repercute en nuestras... Sí, nos afectó económicamente, creo que como la mayoría en el Perú, pero no diría que sentimos tanto el cambio, ya que en el caso de mi mamá, que trabaja en el privado, le siguieron pagando sus sueldos todos los meses de cuarentena, y en el caso de mi papá sí hubo más, digamos, más complicaciones porque él es independiente, entonces no podía salir, digamos, a trabajar, pero como tenía ahorros, muchos ahorros, y bueno, también el uso de las tarjetas para poder hacer compras y pagarlas a largo plazo, no diría que la dinámica familiar cambió mucho. Diría que sí generó preocupación en algún punto porque se extendía y se extendía y se extendía, pero no diría que generó cambios drásticos. Mi mamá tenía ingresos, así que no hizo nada más. Mi padre estaba conforme con los pequeños trabajos que tenía. Sin embargo, yo por un tema de estrés, como ya había mencionado antes, y porque bueno, ya había terminado en realidad de estudiar y estaba haciendo el tema de mi titulación, me sentí capaz de poder conseguir un trabajo. Yo conseguí trabajo en pandemia. Yo conseguí trabajo y bueno, eso fue más o menos un cambio en mi vida porque pues yo sí hice algo y empecé a generar ingresos, ¿no? en la pandemia.
Diría que sí, en especial a mi papá, que le chocó bastante por el hecho de no poder salir a trabajar y, digamos, aportar, a pesar de que tenía ahorros y con eso, digamos, soportamos la cuarentena. No podía salir a trabajar y creo que sí le afectó bastante. De hecho, subió de peso por el estrés que generaba. Y en el caso de mi mamá, personalmente creo que no tanto. Ella es mucho más familiar, entonces como que le dio tiempo para compartir con mi abuela. Estaba un poco más contenta porque podía pasar más tiempo en casa, pero claro, porque no le afectaba su sueldo mensual. Entonces no había mucho cambio por ahí. Sí, mi padre paraba angustiado. Paraba angustiado porque más que nada quería milagros y que pues le salgan estos pequeños trabajos y poder tener algún tipo de ingreso, ¿no? Mi hermana le chocó también porque pues ella quería ya empezar a generar algún dinero. Veía pues la angustia de mi papá, de mi mamá ante la situación y ella quería generar dinero, que fue algo que también a mí me pasó y por eso es que yo empecé a buscar trabajo. Hemos podido escuchar a las entrevistadas y podemos concluir que coinciden en que en el lado académico se adaptaron rápidamente a la virtualidad, pues les era más conveniente. Asimismo, en el lado económico encontramos una similitud en el testimonio de ambas, debido a que los padres de ellas trabajaban independientemente antes de la pandemia, pero debido a la cuarentena tuvieron que hacer un pare y por ende dejaron de generar ingresos. Lo último mencionado coincide a lo que postulan los autores Diestra, Figallo, González, Yerena y Sánchez, pues mencionan que la administración de bonos que estaba brindando el Estado no llegaba a todas las personas que lo necesitaban. Y esto coincide con los testimonios de nuestras entrevistadas, pues ninguna menciona que obtuvo ayuda económica por parte del Estado. Por otro lado, en el ámbito de la salud mental, Diana nos comenta que sí le afectó, ya que la cuarentena, el encierro, el encontrarse en casa, le generó estrés, ansiedad, preocupación, entre otros sentimientos los cuales comparte Marcela. Asimismo, Diana nos comenta que tanto la salud física como mental de su padre se vio afectada y que por ende engordó. Esto respalda lo que postulan Limón y Chen, ya que nos comentan que la pandemia generó sentimientos de preocupación y desesperación a un sector de peruanos que se habían quedado sin trabajo. Por el lado educativo, tanto Marcela como Diana siguieron estudiando. Sin embargo, a lo que nos postula Ferreira y Hildebrand coincide a lo que nos menciona Marcela respecto a su hermana, puesto que ella no tuvo una transición rápida de la secundaria a la universidad. Por último, nos damos cuenta de una memoria construida en torno a la pandemia. Se presentó una situación de crisis en peruanos en diversos ámbitos de sus vidas y, por ejemplo, si bien a Marcela y a Diana les fue bien académicamente, su salud mental y su situación económica se vieron afectados, los cuales representan la memoria de una gran mayoría de peruanos. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó para festejar. Pero mírala. Mira qué actitud. Mírala. Yo me energía. Soy muy sensible, pero de verdad que esto me parece. Mira. ¡Por Dios! Así está.